Bueno, si quieren intervenir, no hay ningún problema, hacer alguna pregunta, paramos, se desmutean y me preguntan, lo hacemos más directamente. Así de esa manera, bueno, no se aburren de escucharme y también hacemos un poco esto más ameno. El tema de hoy va a ser jornada de trabajo. Eh, es un instituto que se ve mucho con el tema de descanso también, con el instituto de descanso, que va a ser para el martes que viene la clase, cuando hablemos específicamente de descansos, pero comenzamos con este instituto de la jornada de trabajo, que es uno de los que más enigmáticos, ¿no? Y más paradigmáticos, mejor dicho, de la materia nuestra, porque las primeras luchas comenzaron a partir de justamente reivindicaciones que tienen que ver con el tema de la jornada de trabajo. Así que bien, bueno, vamos comenzando, la clase se va a cortar en algún momento, nos vamos sumando después con el mismo link y la misma clave de acceso y el mismo número de reunión. Mariela va a estar atenta también a las intervenciones o a los problemas que pueden llegar a sucederse en el orden técnico, o si quieren ir incorporándose, bueno, ella va a estar atenta también, así que a Dios gracias, contamos con ella, que es mucho más ducha que yo en el tema de lo tecnológico. Bien, dijimos jornada de trabajo, ¿no? Jornada de trabajo es un instituto de los más controvertidos en el derecho del trabajo, básicamente por el tema de la extensión de la jornada de trabajo, por el tema de la limitación de la jornada de trabajo. ¿Por qué esto? Porque la principal preocupación de los empresarios siempre fue la de mantener una una extensión de la jornada indeterminada, libre de toda regulación por ley o por limitación por convenio colectivo, pero a través de la acción sindical, de las políticas estatales y de la acción de la OIT también, a través de los convenios internacionales, de los cuales ya vamos a ver algunos, se lograron limitaciones diarias al trabajo diario, limitaciones diarias, limitaciones semanales, y se lograron temas tan importantes como son los descansos, ¿no? Los descansos diarios, los descansos semanales, y por último el descanso anual, que es uno de los últimos institutos, de las últimas logros y conquistas en materia de tiempo de trabajo o de tiempo libre de trabajo del trabajador, ¿no? En este caso, cuando hablamos de jornada, no es de extrañar que las primeras leyes laborales, las primeras leyes dictadas en nuestro país en materia laboral como consecuencia de la irrupción del derecho del trabajo, no solo en nuestro país, sino también en el orden internacional, tuvieron que ver con limitaciones, en primer lugar, con el horario de trabajo por cuenta de otro, ¿no? Y por la realización en ciertos días de trabajo, como los feriados o los días festivos, que en algún momento llegaron a encontrar una cierta reglamentación que impedía trabajar en esos momentos. La primera ley de trabajo dictada en nuestro país fue la que prohibió justamente la labor dependiente el día domingo. La ley misma limita el ámbito de aplicación a la capital federal y luego esto se va a ir ampliando con el resto de las provincias y los territorios nacionales hasta ese momento existente. Pero la primera ley en relación con este tema fue la del año 1905, la ley 4661, que luego fue reemplazada por otra ley algunos años después, ¿no? Con motivo de la sanción de estas normas se plantean primero los conflictos que tienen que ver con el problema de la competencia del Estado nacional o del provincial para regular estos temas. Sin embargo, bueno, es algo de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? dentro de esta charla. ¿Qué motivos justifican la fijación de un límite a la jornada de trabajo? Bueno, hay varios motivos que podemos mencionar. Hay diversas razones que justifican la limitación de la cantidad de horas que los seres humanos trabajan, ¿no? Podemos hablar de razones de orden biológico. Las personas, los seres humanos, ¿no? Necesitan descansar para reponer energías. Es obvio, ¿no? Toda persona que trabaja necesita contar con tiempo suficiente para descansar, de lo contrario caería exhausto. No es posible prolongar el tiempo de trabajo más allá de los límites que marcan las fuerzas físicas de los seres humanos. Por eso hay razones de orden biológico que justifican limitar la cantidad de horas que los trabajadores trabajan, que las personas trabajan. Pero hay también razones de orden técnico, ¿no? El agotamiento que se produce luego de un prolongado periodo de trabajo hace disminuir la calidad del trabajo
y la capacidad también de producción del individuo, de la persona. La fatiga de orden psíquico como físico, ¿no? En esos aspectos, lo que hace es provocar una merma en el rendimiento laboral, y al cabo de unas cuantas horas de trabajo sobrevienen errores, lleva más tiempo hacer lo mismo. Por eso decimos que hay razones de orden técnico para limitar, que justifican la limitación de la jornada de trabajo. Pero también hay razones de orden económico. Los errores que el ser humano provoca, ¿no? Producidos por el cansancio, son fuentes de accidentes. Son fuentes de accidentes susceptibles de provocar, ¿no? Desperfectos técnicos en las máquinas, accidentes de trabajo, accidentes que pueden resultar en lesiones tanto para el trabajador como para sus compañeros de trabajo. O accidentes para terceros también, ¿no? No solamente el trabajador o los compañeros de trabajo, sino aquellos que se producen cuando el trabajo, ¿no? De aquellas personas que pueden atraer aparejados riesgos, ¿no? Hacia terceros, es un dato de la realidad. Por ejemplo, choferes de ómnibus de transporte de pasajeros, ¿no? Pilotos de aviones, controladores aéreos, el personal técnico que se aboca al control de las centrales eléctricas, las centrales nucleares. Bueno, son trabajos que pueden provocar accidentes en terceros, no solamente en los trabajadores, sino en compañeros de trabajo, sino también en terceros ajenos a la relación laboral. Por eso hay fuentes de accidentes susceptibles de provocar estos errores, ¿no? estos desperfectos técnicos o accidentes justamente en la persona del trabajador, sus compañeros de trabajo o de terceros. Pero también hay razones de orden, digamos, podemos decir ético o culturales, ¿no? El tiempo es un recurso escaso, ¿no? Por definición. Esto implica que el hombre cuenta con un tiempo limitado de vida, ¿no? Sabemos, el día tiene 24 horas, no tiene más, la semana tiene 7 días, no tiene más, ¿no? La duración de la vida del hombre en principio es de 80 años, 75 años, eso depende del país donde vivamos, pero no más. Vale decir que el tiempo dedicado a trabajar es inversamente proporcional al tiempo que uno dedica a otras actividades, ¿no? Esto suele llamarse el juego de la suma cero, ¿no? Cuanto más tiempo uno se dedica a trabajar, menos tiempo queda para otras actividades, otros quehaceres, ¿no? Por lo tanto, a menos que se restrinja la actividad laboral, ¿no? La labor diaria, a un límite razonable, no queda tiempo para el estudio, para la educación, para la vida familiar, para la vida social, para la recreación, justamente para el esparcimiento, ¿no? Para el ocio, para la vida cultural y espiritual, justamente, la religiosa, por ejemplo. El ser humano que trabaja necesita disponer de tiempo libre para cubrir todas estas necesidades, que son quizás las más trascendentes de la vida de toda persona. Todas estas razones son las que justifican limitar la cantidad de horas de trabajo. ¿A una cantidad cuál? Que resulte compatible justamente con las necesidades biológicas, técnicas, económicas o culturales, de acuerdo con lo que justamente hemos señalado, ¿no? Todas esas circunstancias que obedecen a diferentes factores. Las razones que mencionamos justifican entonces la limitación de la jornada de trabajo. Así fue que lo entendieron los distintos países, diversas naciones, que podemos históricamente señalar el punto de inflexión en cuanto a la regulación de la jornada de trabajo en aquellas conferencias internacionales que se celebraron en su momento para reglamentar la jornada de un modo que no excede un límite razonable. Sabemos nosotros, lo hemos mencionado, que con el fin de la Primera Guerra Mundial del año 1919 se celebra el Tratado de Paz de Versalles, ¿no? Que entre otras cosas creó la Organización Internacional de Trabajo, la Oficina Internacional de Trabajo, primero llamada de esta manera. En este mismo Tratado de Paz de Versalles se recomienda una jornada que no exceda las 8 horas, ¿no? Artículo 427 justamente del Tratado de Paz de Versalles dice justamente eso, ¿no? Las partes, lo tenemos acá, las partes reconocen que el bienestar físico, moral e intelectual de los trabajadores asalariados es de una importancia esencial.
Por eso piensan que es urgente la adopción de una jornada de 8 horas o de la semana de 48 horas como fin a obtener donde no haya sido obtenida. Fue de tal importancia que se le dio esta recomendación que en ese mismo año se celebra en Washington la primera conferencia internacional cuyo punto principal fue la limitación de la jornada de trabajo. Y ahí es donde tenemos el primer convenio de la OIT, el convenio número 1 de la Organización Internacional de Trabajo, que dice que la duración del personal de trabajo no podrá exceder las 8 horas diarias o las 48 horas por semana, salvo las excepciones que se establecen a continuación. Bueno, es un convenio que fue ratificado por nuestro país en el año 1933, y hoy es aceptado en todo el mundo y no se discute el principio de la jornada limitada de 8 horas diarias y de 48 horas semanales. A partir de este momento, entonces, tenemos una tendencia que apunta a reducir aún más la jornada de trabajo. Justamente algunos años después, algunos pocos años después, en el año 1935, se celebra el convenio número 47 de la OIT, que es el convenio sobre reducción de las horas de trabajo a las 40 horas por semana. Es un convenio que no está ratificado por nuestro país, no fue ratificado por nuestro país, pero que se declara en principio de la semana de 40 horas, aplicado de forma tal que no implique una disminución del nivel de salario y de vida de los trabajadores. Bueno, esto se refiere al convenio 35 de la OIT. Nuestro país no ratificó este convenio, tampoco adhirió a recomendaciones posteriores con un contenido similar. Sí quiero mencionar que la OIT piensa en la negociación colectiva, en todos los convenios que va celebrando, la negociación colectiva, o sea, convenios colectivos de trabajo para fijar las horas de trabajo dependiendo de la actividad de que se trate, ¿no? Establece como un principio rector esto, la necesidad de que por negociación colectiva se establezca las horas de trabajo de cada actividad. Otra novedad, en todo caso, en materia de jornada de trabajo es el llamado horario flexible, ¿no? que ha sido implementado en varios países, sobre todo europeos, ¿no? Alemania, Suiza, Gran Bretaña, Francia, Holanda, han implementado este tipo de modalidad de horario flexible. El empleado lo que hace es contar con una libertad tal que le permite concurrir al empleo, ¿no? En un horario que le resulte conveniente, siempre y cuando cumpla con un mínimo de horas de trabajo que el trabajador tiene para cumplir de una manera que le da mayor flexibilidad para manejar el tiempo, ¿no? El tiempo de trabajo. En nuestro país no se discute este tema de la limitación aún mayor de la jornada de trabajo porque vaya a ser por razones más bien vinculadas a lo salarial, y las organizaciones sindicales han dejado fuera de agenda el tema de la limitación de la jornada de trabajo desde hace ya bastante tiempo, es más de unos 30, 40 años, que no está en agenda, sin embargo, en nuestro país. Mantiene nuestro país una jornada limitada de 8 horas diarias o 48 horas semanales, a diferencia de algunos países de América Latina que en realidad tienen una jornada bastante inferior. El límite, ¿no? Está establecido en principio en la Constitución Nacional. El artículo 14 bis, entre los derechos del trabajador, enumera, ustedes saben, el de la jornada limitada, remite también a las condiciones dignas y equitativas de labor este principio, como habíamos dicho anteriormente. El texto constitucional no fija horas, no fija, a diferencia de otras constituciones, por ejemplo la de México, dejando de lado, digamos, un sistema rígido de fijación. ¿Sí? Determina que la ley es la encargada de fijar ese límite máximo de trabajo. Es la ley entonces la que marca el número limitado de horas, también los convenios colectivos de trabajo y también el contrato individual de trabajo. La normativa aplicable en nuestro país tiene que ver con la ley 11.544. Es una ley de aplicación nacional. En principio fue una ley de aplicación Profe, justamente nacional porque ¿puede estaba, repetir el sí, número de ¿me la escuchan? ley? 11.544, que es la ley de jornada de trabajo. ¿Sí? Es una ley de aplicación nacional, regía en un principio para la capital federal y los territorios nacionales, y las provincias, a su vez,
dispusieron de diferentes reglamentaciones con distintos topes horarios. Llegamos a un momento en que en la historia de nuestro país existían diferentes topes horarios dependiendo de la provincia, ¿no? Una ley nacional y leyes locales, leyes provinciales, que establecían diferentes topes horarios. Esto motivó algunos conflictos, justamente un conflicto social muy importante del año 1969, que se fue el Cordobazo, tuvo que ver un poco con esta situación. Trabajadores, por ejemplo, de una misma empresa automotriz de la provincia de Córdoba, que reclamaban el mismo límite horario que la provincia que estaba establecido en la provincia de Santa Fe, ¿no? Entonces, el reclamo era justo, sin embargo desconocido por los gobiernos locales y los gobiernos provinciales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, no recuerdo bien el límite, pero supongamos que Santa Fe tiene un horario, una jornada limitada de labor de 48 horas semanales, mientras que la provincia de Córdoba de 50. Entonces, a ver, había un desajuste entre las reglamentaciones provinciales y las reglamentaciones nacionales, la ley 11.544, que originó un conflicto. Entre otras reivindicaciones tenían que ver, ¿no?, la de obreros que reclamaban por una equiparación a sus compañeros de trabajo de la misma empresa, pero situados en otra provincia, trabajaban en otra provincia. Bueno, esto fue resuelto por la Ley de Contrato de Trabajo. En el año 1974 se sanciona la Ley de Contrato de Trabajo y establece que, a partir de lo que dice el artículo 196 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es facultad de la Nación legislar en materia de jornada de trabajo. Entonces, se excluye cualquier otro tipo de reglamentación provincial, ¿sí?, en materia de limitación de la jornada de trabajo. Y de ahí en adelante, la reducción de la jornada de trabajo solo podía establecerse por convenio colectivo, por convenio de trabajo, convenio colectivo de trabajo. Por eso el 198 de la Ley de Contrato de Trabajo dice justamente: la reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, nacionales, estipulación de los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo. Bueno, entonces, la reducción, la jornada reducida, solo podrá ser reducida, valga la redundancia, ¿sí?, por reglamentación nacional, por convenios colectivos y obviamente por el contrato individual. Las partes pueden establecer un límite diferente a la jornada de trabajo que la establecida por ley. Pueden establecer un límite a la jornada de trabajo de 6 horas por día, por ejemplo, a diferencia del límite previsto en la ley 11.544, que es de 8 horas por día o 48 horas semanales. Entonces, tenemos un panorama en el cual la ley 11.544 regula jornadas máximas, ¿no?, de labor, excluye cualquier reglamentación por legislación local, una ley de contrato de trabajo que establece que por convenio de partes, sea individual o colectivo, se puedan mejorar derechos de los trabajadores y se pueda reducir justamente por convenio colectivo de trabajo justamente la jornada máxima de labor. La ley de jornada tiene un ámbito de aplicación también. Tiene un ámbito personal de aplicación. La ley de jornada, la ley 11.544, que es la que tenemos que seguir en esta materia, no solamente la ley de contrato de trabajo, sino la que mencionamos recién, la ley 11.544, excluye de su aplicación, o sea, no se aplica la ley de jornada de trabajo, a los trabajadores agrarios, a los trabajadores domésticos, de servicio doméstico, empleados de casas particulares, que son actividades que no es que no tengan una limitación horaria, sino que las limitaciones surgen justamente de los reglamentos, de los estatutos que se les aplica a estas actividades. Son objeto entonces de reglamentaciones diferentes. Pero también la ley de jornada de trabajo excluye, en su ámbito de aplicación, aquellas tareas, aquellos trabajadores, mejor dicho, que presten tareas en establecimientos donde solo trabajen miembros de la familia del jefe, del dueño o del gerente. No estamos hablando de trabajo familiar, ¿no?, sino establecimientos donde solo trabajen miembros de las familias del jefe, del dueño o del gerente del establecimiento. Bueno, estos están excluidos de la ley de jornada. Por un lado, exclusión, tenemos entonces, y por el otro lado, excepciones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo de exclusión tiene que ver con trabajadores a quienes no se les aplica la ley de jornada de trabajo. Pero las excepciones, que están establecidas no en el artículo primero, que es el que mencionamos recién, sino en el artículo tercero
de la ley, tiene que ver con la excepción al límite máximo fijado de jornada. ¿Sí? Entonces, se les aplica la ley de contrato de trabajo, pero no se les aplica el límite máximo de 8 horas diarias o 48 horas semanales que está previsto en la ley de jornada de trabajo. Y estos son los del artículo 3. Cuando se trate de directores y gerentes, inciso primero, A, cuando los trabajos se efectúen por equipos, entonces la duración de la jornada de trabajo en los trabajos por equipos, este tipo de trabajo tiene que ver con trabajadores que se desempeñan en empresas, por ejemplo, que la actividad no puede ser suspendida. Por ejemplo, trabajadores de la industria del plástico, ¿no? Bueno, las máquinas tienen que funcionar continuamente, entonces los trabajos se realizan por equipo, ¿sí? Hay turnos de trabajadores que se van reemplazando a su vez, algunos del turno mañana, otros del turno tarde, otros del turno noche. Bueno, y estos límites se van a fijar en función de otros parámetros que están acá previstos en el artículo 3º, inciso B. Profe, O en caso, sí. una Sí. consulta. ¿Se hace mención a quienes se consideran como miembros de la familia o...? No, solamente trabajadores que prestan tareas en establecimientos de cualquier tipo, donde solamente trabajen miembros de la familia del jefe, del dueño o del gerente. Solamente, porque si hay un trabajador solamente ya que no es miembro de esa familia, no, bueno, ya esto excluye a todos los trabajadores que trabajen en ese establecimiento, Ah, para esa perfecto. empresa. Bien, bueno, y decíamos el inciso C, cuando se trate de accidentes ocurridos o inminentes en caso de trabajo de urgencia, efectuarse en las máquinas, herramientas o instalaciones, o en caso de fuerza mayor, ¿no? Esto para evitar que algún inconveniente ocurra serio en la marcha regular del establecimiento. Son trabajos que tienen que ver con aquellas tareas que se realizan cuando ocurren algunos de estos inconvenientes que se necesitan, por ejemplo, la prestación del trabajador. En esos casos no rige el límite máximo previsto de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Esto no significa de que estos trabajadores no tengan derecho a percibir la hora que se trabaja de más. Entonces vamos a hablar en algún momento, ahora sobre el final de la clase, sobre horas extraordinarias. Ya vamos a llegar a ese momento. Pero bueno, no quiere decir esto entonces de que no tengan derecho a percibir salario por esas horas trabajadas de más. O se trate también de trabajos especialmente intermitentes. Bueno, hay ciertas clases de trabajos especialmente intermitentes. Y esto tiene que ver con alguna estipulación en particular establecida en el convenio 30 de la OIT. Hay ciertas clases de personas que realizan trabajos intermitentes, que tiene que ver con la naturaleza del trabajo prestado, ¿no? Como los conserjes, las personas empleadas en trabajos de vigilancia, los serenos. El trabajo intermitente se presta a una extensión más bien mayor a las extensiones de jornada de trabajo de los trabajadores normales, comunes y corrientes, porque no exige el trabajo prestado por este trabajador de un esfuerzo continuado, de una atención o una dedicación permanente, y esto tiene que ver con unas estipulaciones prevista en el artículo 4, inciso A, de la Ley de Jornada de Trabajo. Trabajos especialmente no intermitentes. Vemos entonces que rigen excepciones, artículo 3º, artículo 4, y exclusiones a la ley de jornada. Frente a todo este panorama, se impone hablar de un concepto de jornada que es necesario establecer. ¿Por qué digo se impone hablar? Porque necesitamos entender cómo entiende, valga la redundancia nuevamente, nuestro país, nuestro sistema legal, qué se entiende por jornada. A ver, hay diferentes conceptos que tienen que ver con la jornada de trabajo. ¿Con qué se entiende por jornada? ¿Se entiende por jornada de trabajo el tiempo legal? Es decir, ¿es jornada de trabajo el tiempo fijado por la ley o por la reglamentación? ¿O es jornada de trabajo el tiempo nominal? El tiempo nominal es el que tiene que ver con el tiempo en que el trabajador no solamente está ocupado en el tiempo fijado por ley, sino que también involucra el tiempo en que el trabajador está a disposición del empleador aunque el trabajador no haga nada. Esto tiene que ver con el concepto de tiempo nominal. O el tiempo efectivo de trabajo.
se debe considerar jornada de trabajo como el tiempo efectivamente en que el trabajador presta la tarea concreta. Bueno, hay tres conceptos diferentes de tiempo de trabajo, ¿no? De jornada de trabajo que se entiende en doctrina, pero nuestro país adopta el criterio de tiempo nominal de trabajo para medir lo que es jornada de trabajo. El artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo justamente habla de esta situación, ¿no? De este tiempo nominal de trabajo, como jornada de trabajo, 197. 197, lo leemos, dice: se entiende por jornada de trabajo todo el tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición del empleador, en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio. Es un concepto que se relaciona mucho, que tiene mucho, está directamente vinculado al concepto de salario, que lo vamos a ver más adelante. Cuando hablemos de salario del trabajador, con el concepto de salario coincide con el concepto de jornada de trabajo. Es decir, se mide como jornada de trabajo no solamente el tiempo en que el trabajador está efectivamente trabajando, ¿sí?, sino también el tiempo en que el trabajador está a disposición del empleador mientras no ocupe ese tiempo en beneficio propio. Entonces, esto lleva a computar como lapso justamente de jornada de trabajo no solamente el tiempo efectivo, ¿sí?, sino también aquel tiempo en que el trabajador está a disposición del empleador mientras el empleador no haga ocupación de esa fuerza de trabajo brindada por el trabajador. Esto lleva a hablar del lapso computable, como dijimos recién. ¿Sí? Perdón, Sí, Mariela. nos quedan 2 minutos ahora. Así que no sé si quieren 2 ingresar minutos. en la Bueno, otra, sí. Bueno, pasamos, vamos a pasar a la otra reunión, mejor, así bueno, no se... Sí, justo cortamos acá. Bien, pasamos a la otra reunión. Bárbaro.